Listo, y el botón de rec ahora no se está demorando absolutamente nada. Bueno, estudiantes, como siempre les digo, muy buenas tardes, estimados estudiantes del segundo nivel medio tarde. Les habla aquí, como siempre, una vez más, su profesor de TIT, Eliezer Rojas, y obviamente les traigo para todos ustedes la siguiente clase. ¿Qué vamos a ver nosotros esta semanita? Lo que aparece ahí en pantalla, obviamente. Nosotros vamos a hablar o hacer una introducción a la hoja de cálculo y también ver sus ventajas y desventajas. Como les dije antes de comenzar la grabación, este es nuestro último contenido, nuestra última unidad. Dejamos la unidad más difícil para el final. Ya que nosotros vimos en un principio correo electrónico y Classroom, vimos también documentos de Google, presentaciones, el uso de Internet. Y dejamos la hoja de cálculo para el final, ya que era lo más complicado. Yo imagino que ustedes saben a lo que me refiero, a lo que es la hoja de cálculo, también conocido por algunas otras personas como el famoso Excel, ¿cierto? Algunos tienen manejo, pero nosotros vamos a ver cosas básicas y después vamos a ir viendo cositas un poquito más avanzadas. Las siguientes 4 semanitas van a tratar de eso, ¿ok? Ojo también, la próxima semana va a ser una semana muy, muy breve. Solamente vamos a tener 2 días de clases, martes y miércoles. Por lo tanto, nosotros vamos a tener solamente una clase de TIT. Por eso la próxima semana la clase de TIT va a ser breve, pero no quiere decir que no tengan que hacer una pregunta esencial o un trabajito. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con inglés por si acaso. Bueno, estudiantes, el objetivo de la clase esta semana es conocer sobre los principales aspectos característicos de la hoja de cálculo. Les recuerdo también, estudiantes de el C de Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 24, entre los días 4 al 7 de octubre del año 2021. Miren, ya como dijimos recién, van a ser nuestras últimas semanitas con clases, nuestras últimas 4 semanas con clases. Qué nostálgico, todavía me acuerdo cuando fue la primera semana de clases con ustedes. Habían alumnos en esta sala. Aquí las sillas se usaban. Había más de 20 personas conectadas, ¿cierto? Ahora somos 11 personas conectadas. 0 alumnos en la sala. Pero no importa. Lo bueno es que estamos a punto de cerrar un ciclo, una meta pendiente, el ponerse al día. Yo espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo también lo disfruté con ustedes. Así que disfrutemos nuestro último mes siguiendo nuestro camino del aprendizaje. Y a pasarlo bien, si es interesante, es bonito aprender también. ¿Cierto? ¿No es así, tío Pancho? Pero no llores, tío Pancho. Se emocionó el tío Pancho. No, es la alergia. Ah, tiene alergia. Ah, ya. Ok. Pasemos entonces, como siempre, a un pequeño recuento de lo que nosotros vimos la clase anterior. Antes de las evaluaciones fueron la semana pasada. Y justo antes de eso vimos el ciberbullying, ¿cierto? Ese fue nuestro gran temita. Muchas gracias por el aprendizaje en todo este tiempo. Muchas gracias a ustedes por venir y participar y hacer de esto entretenido también para mí. Porque si ustedes no lo hicieran entretenido, sería prácticamente escuchar al profe hablar y a los alumnos aquí nomás venir. Así que muchas gracias a todos ustedes también. Pero disfrutemos el último mes todavía. Bienvenido, Emanuel. Saludos. En la clase anterior nosotros hablamos del ciberbullying, ¿cierto? Que era de este distintos tipos de altercados que podían ocurrir entre compañeros, ¿cierto? Compañeros de curso, compañeros de colegio, que involucraban las burlas, amenazas, compartir información personal, perfiles falsos incluso, de otra persona, o de una persona hacia otra.
Vimos cómo se manifestaba de distintas maneras. En recordar también que el ciberbullying es considerado un delito. ¿No es así? Exacto. Tanto el bullying como ciberbullying es considerado un delito, por si acaso. Y hay muchas formas de que esto se manifieste. Como por ejemplo, una persona que se hace un perfil falso de otra solamente para dejar a esa persona mal, haciendo malos comentarios sobre algún tema X, y así todas las personas se van en contra de esto, o del perfil falso, y también puede llegar al perfil real. E incluso compartir datos personales por internet, como por ejemplo, tu nombre completo, Ruth, número de teléfono, e incluso tu dirección, también es considerado parte del ciberbullying. ¿Ok? Pero recuerden que esto es entre compañeros. Para algunos también es considerado ciberbullying que involucre solamente menores de edad. En la educación para adultos no está claro todavía cómo es. Porque algunos dicen que puede ser ciberbullying porque están en el colegio o involucra a compañeros de colegio. Pero puede ser ciberacoso también porque involucra a mayores de edad. Así que ahí hay una disyuntiva, no se sabe todavía y no lo aclaran todavía. Y el ciberacoso, hablamos que habían 5 tipos de ciberacoso, además de ciberbullying. Si no más recuerdo, uno era el happy slapping, que era el que se grababan cuando se golpeaban a una persona y subir esos videos a distintas redes sociales. También estaba la sextorsión, grooming, entre algunos otros, ¿cierto? Después hablamos de la pregunta esencial, que era cómo nosotros podíamos combatir la xenofobia, ¿cierto? Ya que nosotros tenemos muchos compañeros de distintas nacionalidades, no solamente en este curso, sino que también en el colegio en general. Tenemos estudiantes de distintas nacionalidades. Y combatir la xenofobia es algo que muchas personas tienen que luchar a diario. Hicieron un afiche, distintos afiches, así que muy buenos afiches. Hubieron algunos, lamentablemente, que sacaron una imagen de internet y no decía nada de cómo combatirlo. Recuerden que era hacer un afiche que combate el ciberbullying, pero es como una imagen no al ciberbullying. Y es como, no explica cómo combatirlo. Era un afiche informativo. Hubieron unos súper bonitos también. Bueno, para empezar, estudiantes, ¿qué entienden ustedes por hoja de cálculo? ¿Qué entienden ustedes por hoja de cálculo, chiquillos? Como Excel, más o menos, creo que conozco. ¿Ya? Excel. Pero ¿por qué se le puede decir hoja de cálculo? Es una hoja con cuadros, ya, perfecto. Entonces un cuaderno croquis también puede ser una hoja de cálculo. No estoy segura, pero se pueden hacer operaciones ahí mismo si ocupa la calculadora. Se pueden hacer operaciones exactamente sin utilizar la calculadora. Exacto. Spoilers, eso lo vamos a ver la próxima semana, cómo hacer un par de cálculos matemáticos. ¿Qué más pueden entender? ¿Puede hacer gráficos o no sé? Tienes toda la razón, Milka. En la hoja de cálculo también puedes hacer gráficos. Efectivamente. De hecho, la hoja de cálculo te sirve para hacer tablas. Puedes hacer horarios. Puedes hacer operaciones matemáticas, ¿cierto? Puedes calcular distintos tipos de precio, porcentajes, monedas. Hola, Juan Carlos, saludos, muy buenas tardes. También puedes calcular temperaturas, distintos tipos de números también. Bueno, la hoja de cálculo presenta un montón de herramientas. Para muchas personas, ver una hoja de cálculo es entrar en pánico.
porque muchos no saben cómo funciona. Sirve igual para tener una buena organización y orden. Estoy muy de acuerdo contigo, ya que incluso la hoja de cálculo tiene una opción de ordenar y poder filtrar también ciertos datos que tú quieres ver en forma de celdas para realizar distintas operaciones, dentro de las cuales también se pueden incluir fórmulas ya predispuestas o crear las propias. Esa definición me parece muy completa. Pero de todas maneras, tienes razón. De hecho, fue como mucho detalle, Janet, pero sí, tienes todísima la razón. Usa formatos de celdas, que son los cuadritos. No celda el juego, sino que celdas, estos cuadrados que van a aparecer. Y en esos cuadrados tú puedes realizar distintos tipos de operaciones, como muy bien dijo la Milka, como muy bien dice Janet. Y también, como dice la Emily, nos sirve para mantener la organización y orden. Muchas personas utilizan estos cuadros de texto para no tener, un cuadro de texto, mejor dicho, estas hojas de cálculo, para no tener, por ejemplo, que estar tú mismo con la calculadora sacando los cálculos y poniendo los resultados, sino que hace la operación también de forma automática. Y como dije, spoilers recién, la próxima semana vamos a ver cómo se pueden hacer cálculos básicos. ¿Ya? Pero muy bien, al menos saben, algunos de ustedes ya saben lo que es una hoja de cálculo. Ya. Voy a escribir en el grupo que ya empezamos la clase, por si acaso. Ok, pasemos a lo siguiente. La hoja de cálculo no es tan difícil para empezar. Es para lo básico, es muy sencillo hacerlo. Pero ya después hay opciones más avanzadas. A veces crear gráficos es un poco más complicado también. Pero hablemos un poquito de la hoja de cálculo. Y como bien dice acá, es un programa o aplicación que nos permite realizar una serie de tareas utilizando como elemento central las celdas, estos cuadritos. Y estas celdas pueden ser utilizadas, por ejemplo, en gráficas. Puedes hacer tus gráficos de punto, de barra, de torta circular, de progreso también. También sirve, como dijimos recién, y como dijeron ustedes también, para hacer cálculos, distintas operaciones matemáticas, ya sea de matemática simple o matemática compleja o avanzada. Es como que tú puedes hacer que dos celdas se sumen para dar el resultado en una tercera celda, siempre y cuando tú hagas los movimientos correctos. Sirve para llevar registros. Muchas personas en los trabajos utilizan esto para llevar registros. Nosotros también utilizamos Excel, de hecho, muchas veces, para llevar la planilla de notas de ustedes, o incluso también a los que hacen las pruebas al final de cada mes. En Excel tenemos un Excel, por así decirlo, en el que se manifiestan sus resultados y además sus respuestas. Para cosas más avanzadas también sirve para hacer boletas, facturas o llevar las boletas, el conteo, las facturas, entre otros. O sea, muchas cosas que estén muy relacionadas con la matemática o el orden, esta aplicación nos va a servir muchísimo. Si eres una persona que no eres muy amiga de los números, o incluso no eres muy amigo o amiga del orden, me refiero al momento de traspasar información de un lado a otro, la hoja de cálculo te va a ser de grandísima ayuda. Disculpen, chiquillos. Y lo que ven en pantalla, no sé si se alcanza a ver bien ahí en la casita,
Pero lo que ven en pantalla es una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo fue, o la imagen que ustedes ven, fue extraída directamente desde el famosísimo Microsoft Excel. El Excel es, como ya ustedes ya saben, la hoja de cálculo. ¿Ustedes saben lo que significa Excel? Es como se escribirían, por así decirlo, la pronunciación de XL. ¿Ustedes han visto la expresión XL alguna vez? No el número romano. Como talla muy grande, exactamente. Porque la cantidad de herramientas que tiene Excel es grandísima. Aunque no lo parezca en un principio, esta tabla sigue cargando y cargando filas. Y hacia el lado puedes seguir cargando y cargando columnas también. Por lo tanto, tenía mucha lógica que su nombre estuviera relacionado con el extra grande. Exacto como una pizza XL, o en inglés sería una pizza XL. El profe de inglés dando el dato en inglés, obviamente. Como dice aquí, ventana de inicio de Microsoft Excel, programa dentro de nuestra suite de Microsoft Office, que cumple el rol de una hoja de cálculo. Nosotros para trabajar, estudiantes, no vamos a utilizar Excel. ¿Por qué? Porque si bien muchas personas lo pueden encontrar por ahí de una forma no muy legal y bonita, tenemos que utilizar uno el cual todos nosotros tengamos acceso a. Nosotros nos vamos a centrar en trabajar más que nada en hoja de cálculo de Google. Porque si ustedes se acuerdan, si ustedes recuerdan bien, en el primer semestre nosotros vimos documentos de Google, que era cómo utilizar prácticamente Microsoft Word. Presentaciones de Google, que era como su versión de PowerPoint. Y ahora, para el que es similar al Excel, nosotros vamos a utilizar hoja de cálculo de Google, que si usted está desde su celular, lo puede encontrar como una aplicación. Pero, por otra parte, si usted está desde su computador, es un sitio web, que usted lo puede abrir directamente desde su Google Drive o en el menú, en la parte alta del menú de Google, también puede abrir rápidamente hojas de cálculo. Algo así son las hojas de cálculo y ustedes también pueden revisar que tiene algunas cosas que nosotros ya vimos o que son similares. Por ejemplo, el apartado para la fuente, para cambiar el estilo, el tamaño, la forma de las letras, los colores. Y también tiene el de alineación, para alinear hacia un costado, centrar hacia el otro costado. Pero vamos a ver botones nuevos, que por ejemplo los que tenemos acá arriba, que son para ajustar el texto en la celda, combinar y centrar celdas, por lo tanto, se combinan las celdas que tú marcaste para formar una sola y gigantesca celda, y entre otros, para ver si los datos numéricos también son moneda, porcentaje, con mayores decimales o menores decimales, los estilos de tabla como el formato condicional, que por ejemplo, yo aquí le pido al Excel que, ok, de todos mis números que marqué en mi columna, me refiero a la columna del Excel, no a mi columna en mi espalda, todos los números que yo marqué, quiero que si son mayores a 20, por ejemplo, si son igual o mayor a 20, que la casilla o la celda sea de color rojo, si son igual o menor a 19, sea la casilla de color azul. Y se pueden hacer muchas cosas interesantes con este formato condicional. Y bueno, el resto ya son algunos muy similares, pero de ahí vamos a entrar obviamente
a más detallitos sobre ella. Generalmente se asocia a sectores como la contabilidad. Así que si usted quiere estudiar algo relacionado con los números como la contabilidad, va a tener que manejarse muy bien en Excel. Debido a que el nivel colectivo se le asocia a números y fórmulas. Pero no solamente puede ser utilizado con ese fin. O sea, Cristóbal, tú puedes hacer una línea de tiempo acá, aunque no lo recomiendo al 100%, pero sí, lo puedes hacer igual con una línea de tiempo. Pero el objetivo normalmente de la hoja de cálculo es hacer cálculos matemáticos. Sin embargo, de todas maneras puedes hacer otra cosa relacionada al texto, pero no se va a ver muy bien, que digamos, al momento de imprimirlo. Porque las hojas no está muy claro cómo se dividen cada hoja que se va a imprimir en una hoja de cálculo. Así que realmente no recomiendo hacer una línea de tiempo aquí en Excel. Más que nada para calcular cosas, para calcular datos, números, ingresos, cuentas, etc. Por ejemplo, aquí se ve una pequeña tabla en la que se muestran los valores de unas propiedades y podemos agregarle funciones a esto. Que como función dice sumar todos los números que sean mayor a 160. Monto de propiedades de más de 160.000 pesos. Y ese sería el monto de todas las propiedades que valen más de 160.000 pesos. O sea, 900.000. Una quedó afuera. Se pueden hacer distintos tipos de condiciones. Tú las editas. ¿Esto se puede hacer desde el celular? También se puede hacer desde el celular muchas de las cosas que vamos a ver. Pero recuerden que en la hoja de cálculo, o Google Sheets, que se llama Sheets significa hoja de papel, porque muchas veces las personas hacen cálculos en una hoja de papel. O también, Sheets significa sábanas, porque a veces estas tablas pueden llegar a ser tan grandes que parecen una sábana. Las celdas. Las celdas con C, no con Z. Las celdas, como dice aquí, es el elemento característico de una hoja de cálculo. En ella podemos digitar diversos caracteres, como por ejemplo, las letras, números, símbolos. En cada uno de esos cuadritos que aparecen ahí en esa hoja, esos cuadritos se les llama celdas. Y en esos cuadritos tú puedes anotar ya sean letras, ya sean números, símbolos, etc. Pero cuando tú quieras hacer algún tipo de cálculo matemático, ojalá que sean solamente números y también números que estén relacionados. Porque no vas a poder sumar, por ejemplo, temperatura con pesos. No tendría sentido hacerlo. ¿Cómo voy a saber de qué estoy hablando? ¿Por qué sumaría temperatura con pesos, la verdad? Es como extraño. Cada celda tiene asociada una fila. ¿Qué tiene asociado un número? Todos los que van hacia el lado tienen un número. Esos son las filas, los que van hacia el ladito. Y también cada celda tiene también una columna que va desde arriba hacia abajo. Y esos tienen asociados una letra. Antiguamente había un juego de tablero, bueno, todavía lo venden por ahí, en el que se trata de poner submarinos o de hundir submarinos de otra persona. Sin saber dónde los tiene, tú como que declaras un ataque en una posición, en el A5, entonces tú vas al A5, pum, disparas, no acertó, ok. De esa misma manera se tratan estas celdas, con una letra por la columna y un número por la fila, para saber la posición de cada uno de esos.
¿Por qué esa cara de muy genial? ¿Va la experiencia jugando? Es la única que lo recuerda. Bueno, además hay por ahí una versión online. Me imagino nomás. Battleship. Ah, sí. Era genial. Bueno, continuamos. Como ustedes pueden ver, estos cuadritos son las celdas. Todos estos cuadritos que están aquí hay uno que está marcado, que como aparece aquí arriba es el cuadro A1. Primero va la letra y después el número. Por ejemplo, si yo quiero hablar de este cuadrito que está aquí en este espacio donde está apuntando la flecha, este cuadro sería conocido como el C2. ¿Cierto? Porque está en la letra C y está en la fila número 2. Por lo tanto, ese cuadro es el C2. Ojo, ¿por qué? Porque cuando nosotros sacamos cálculos matemáticos, tenemos que ir sumando estas casillas o agregando esas casillas a nuestro cálculo. Y reitero, los cálculos matemáticos los vamos a ver la próxima semana, ya que vamos a ver cálculos simples y la pregunta esencial de la próxima semana también va a tratar de cálculos simples. Por ejemplo, también, si yo hablo de este cuadro que está aquí donde tengo el punto rojo ahora, este cuadro va a ser el B6. El B6. Ahora, solamente por curiosidad, yo voy a mover el mouse y voy a decir, ok, aquí está el puntito. ¿Qué casilla es donde está el puntito ahora? D4. D4, exactamente. Muy bien. Muy bien también, Benjamín. D4. A ver, vamos a moverlo por aquí. ¿Cuál es esa casilla? 8. D8. E8, exactamente, muy bien. Bueno, y así nos vamos a ir moviendo por esta hoja de cálculo. Hay hasta de la A, llega más allá de la Z incluso. No es que inventen letras, sino que después las letras se empiezan a duplicar. Como que la siguiente va a ser, no sé, AA, AB, AC, AD, y así va a seguir. Que muchas veces esto puede ser infinito, al menos en Excel. En la hoja de cálculo de Google es un poquito más limitada. ¿Qué más se puede hacer con una celda? Dijimos que se podía escribir, que se puede agregar números, se pueden agregar símbolos. Dentro de una celda pueden incorporarse fórmulas. Fórmulas. Eso es un poco extraño. Bueno, la verdad no es tan extraño. Si usas Excel es algo súper común. Que permita realizar una serie de cálculos matemáticos y así ahorrarnos este paso. Como dijimos antes, Excel hace cálculos matemáticos de una forma inmediata, con muchísima precisión. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer los cálculos, sino que el sistema los va a hacer de forma inmediata. Y nos ahorramos ese paso innecesario de sacar la calculadora, calculo yo, pongo el resultado, o incluso de tomar mi ábaco y empezar a calcular yo ahí mentalmente. No. Obviamente van a haber algunos momentos en el que sí voy a ser capaz de hacerlo mentalmente o de forma rápida también, quizás con una calculadora. Pero a veces con la precisión que te puede dar Excel y la rapidez, es mucho mejor utilizar la aplicación. Bueno, Excel o también la hoja de cálculo.
Esto resulta de mucha utilidad al momento de hacer presupuestos, cálculos de porcentaje, impuestos, entre otros. Por ejemplo, si tú quieres saber el 40% de un número, tú lo único que tienes que hacer es multiplicar el número por 40%. Y ahí te va a dar el cálculo. ¿Cuánto es el 40% de eso? Y hay hartas funcionalidades o funciones que tú puedes realizar o al utilizar Excel. De todas maneras, nosotros no vamos a hacer clases como para terminar como unos expertos en Excel, sino que lo estamos haciendo para poder manejarnos un poquito, al menos en lo básico de Excel. Sí, de hecho, la próxima clase es hacer cálculos matemáticos. En otra clase va a ser gráficos también. Después funciones más complejas, etc. Ahora, hablemos un poquito de algunas alternativas para una hoja de cálculo. Yo ya les di el spoiler de que nosotros íbamos a utilizar más que nada hoja de cálculo de Google o Google Sheets. Pero existen distintas hojas de cálculo por ahí dando vueltas en Internet. Por ejemplo, empezamos con el más popular, el más conocido de todos, que es Microsoft Excel. Y Microsoft Excel es la hoja de cálculo que probablemente la mayoría conoce. ¿Hay alguien aquí del curso que nunca ha utilizado Excel? ¿Nunca han utilizado Excel? ¿Jamás? Jamás de los jamases. Ok, no importa. Pero eso podría ser igual algo positivo. Porque vamos a comenzar desde cero. Pero... En el colegio lo usé. ¿En el colegio lo usaste? Sí, cuando estaba más chiquitita. Ok, perfecto. Yo también lo utilizaba harto en el colegio, ahora también lo uso harto. También aprovechar de dar la bienvenida a los que se están uniendo. Como el Jesús Pérez, saludos Jesús. A la Javiera Bonilla también que se conectó. A la Angie también, saludos Angie. Y al Felipe también, Felipe Donoso. Saludos a todos ustedes. Benvenute. Bueno, la mayoría conoce porque viene obviamente integrado en la suite ofimática de Microsoft Office. Presenta un número importante de herramientas, importantísimo, ya que se puede hacer mucho ahí. Funcionalidades que permiten hacer un gran número de acciones con ellas. Pero, obviamente, tiene algunas cositas malas. La cámara. Martina, ¿todo bien? Que se prendió un micrófono así de repente. Sí, ¿estás atenta a la clase? Ah, ok. Eso fue extraño. Continuando entonces. Tiene cosas buenas y cosas malas. Es una gran cantidad de herramientas y opciones que tú puedes utilizar aquí en Excel. Pero tiene algo malo. Y como ustedes recordarán, es lo mismo que nosotros hemos nombrado en más de alguna ocasión cuando nombramos cualquier derivado de Microsoft Office. Y es que hay que pagar para tenerlo. Si bien hay formas alternativas de conseguirlo, ya sean buenas o malas, para conseguirlo de forma gratuita, la
forma legal de conseguirlo, obviamente, es pagando una suscripción anual para que se vaya renovando, o una suscripción de por vida, pero si tú pagas el de por vida, siempre vas a tener el mismo. Por ejemplo, si tú compras el Microsoft Office 2019, de por vida, siempre vas a tener el mismo 2019. Pero si tú compras el paquete de Office que se renueva cada año, tienes que pagarlo cada año. Y eso es más o menos complicado. Porque quisiéramos dirigir nuestro dinero a otro lado también. Y como ustedes ya vieron, algo así es como se ve Microsoft Excel. Numbers. Numbers quizá es un poco más desconocido para muchos. Pero si usted tiene o tuvo un computador antiguo de la empresa Apple, Numbers era probablemente su alternativa más fiel. Me refiero a las hojas de cálculo. Es la alternativa que debían utilizar hasta hace pocos años aquellos que fueran dueños de un dispositivo Macintosh, que son los dispositivos de Apple. Presenta una estética distintiva que siempre siempre por así decirlo, en el menú de herramientas, siempre está en un costado. A diferencia de Microsoft, que está en la parte alta, los de Apple siempre estaban en un costado, todo el menú de herramientas. Y sin tantas opciones en el inicio. Para ver las distintas opciones, tienes que a veces rebuscar un poquito ahí entre todo tu menú, para recién poder empezar a trabajar. Por ejemplo, está un poco difícil de encontrar esto. Esta es una captura de pantalla extraída desde Numbers. Pero si tú tratas de buscar algo así rápido, es como, ¿dónde está aquí la opción para el texto de las letras? Y está aquí arriba, que apenas se ve, apenas se nota. Aquí están todas las funciones que yo puedo realizar, como las sumas, restas, condiciones, etc. En un principio, todo este menú se ve bastante vacío. Pero ya después, cuando vayamos interiorizándonos en esto, ahí ya le empieza a agarrar ritmo. Pero incluso muchas personas que son usuarios de Numbers agradecen de que ahora los MacBooks acepten Microsoft Office como su herramienta principal de trabajo. Algunos lo aceptan y es parte de un acuerdo que se hizo. No sé si ustedes saben, pero Microsoft salvó de la quiebra a Apple hace varios años atrás. No recuerdo si fue en los años 2000 o en los años 90. Si no recuerdo, bueno, no recuerdo exactamente cuándo fue que Microsoft salvó a Apple, ya que ambos dueños de estas empresas eran muy amigos en un principio. Entonces llegó, aquí está el dinero, salvamos la empresa. Un año después, Mac vuelve a la carga con todísimo. Vamos con uno más desconocido, que sería el LibreOffice Calc. LibreOffice siempre nos mostraron unas alternativas. Es gratuito, 100% gratuito. Tú lo puedes descargar y también lo puedes modificar como tú quieras. Es una opción de código abierto. ¿Qué quiere decir que es una opción de código abierto? Que cualquier persona puede acceder al código base y generar su propia versión. Así que puedes hacer lo que tú quieras aquí. Que entrega prácticamente las mismas herramientas, funciones y características de Excel, pero con sutiles, mejor dicho, diferencias estéticas y algunos comandos. LibreOffice se caracteriza siempre por ser una opción más colorida. Al menos es un menú, no es tan plano ni tan gris. Sus símbolos, por así decirlo,
son un poco más atrayentes a la vista. Para algunos como ver un juguete, para otros como ver algo más entretenido, al menos más agradable a la vista, ver estos menús con distintos colores. Creo que ayuda también a muchas personas a poder distinguir lo que se está viendo. Pero tiene exactamente lo mismo, un menú donde yo puedo cambiar el texto, ya sea el estilo, el tamaño, la forma, los colores, las alineaciones de texto, ¿cierto? Todo lo puedo hacer en esos botones. Y es muy, muy similar. De la misma forma que yo puedo agregar estas tablas, también puedo empezar a agregar gráficos. Esta es una captura de pantalla de LibreOffice Calc. Código abierto quiere decir que cualquier persona lo puede descargar y utilizarlo. Y hacerlo así también de forma gratuita. No sé si ustedes saben, pero lo salvó en 2003, invirtió $150 millones en Apple. Ah, ya. Muchas gracias por el dato, Benjamín. Y creo que al año después saltaron con las nuevas computadoras o los nuevos dispositivos de Apple. Bueno, volviendo al tema. No sé si ustedes saben, pero incluso el sistema operativo Android es de acceso libre. Cualquier persona puede descargar Android e instalarlo en un celular, por ejemplo. En un celular sin sistema operativo, tú puedes llegar y utilizar Android para que el celular empiece a funcionar. Y por último, Google Sheets, hoja de cálculo de Google, que es el que vamos a ver nosotros. Es una de las tantas herramientas que nos entrega Google por poseer una cuenta de Gmail. Ustedes saben, inmediatamente tienes Gmail, eso quiere decir, tienes Google Drive, tienes una cuenta de YouTube, tienes también las distintas opciones que te da Drive para utilizar. Por ejemplo, hacer un cuestionario como el que les compartimos a ustedes. Puedes también escribir documentos, hacer presentaciones y también la hoja de cálculo. Esta nos permitirá acceder a una serie de herramientas para realizar todas las labores nombradas en las primeras diapositivas de esta presentación. Y de hecho es el que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar durante este mes. Y se ve algo así, muy similar también a Excel, esta hoja de cálculo. Obviamente, más similar diría con sus opciones a documentos y a presentaciones de Google. ¿Por qué? Porque obviamente son de la misma empresa. Van a tener sus ligeras diferencias al momento de... Pero por suerte para nosotros, está la versión de escritorio del computador. Como ustedes pueden ver aquí, lo que aquí aparece es la versión para su computador. Pero también está la versión para el celular. La gran diferencia es que, como ustedes ya saben, la versión de celular es más limitada, su menú de herramientas está un poco más oculto, pero no quiere decir que no pueda hacer lo mismo del computador en mi celular. Hay algunas cosas que no voy a poder hacer. Después vamos a entrar en ese detalle. Pero van a haber cosas que la gran mayoría sí las van a poder hacer entre ambos, las van a poder compartir, las características. Y como todos los demás, también se divide en columnas, de arriba hacia abajo, con las letritas, y en celdas, con cada numerito. Captura de pantalla de la hoja de cálculo, parte de las herramientas, como ustedes pueden ver acá, y opciones que nos entrega de manera gratuita. Exactamente. Recordar que hoja de cálculo es gratuita, no importa si tienes un celular, una tablet o un computador, puedes utilizar cualquiera de forma libre. Bueno, aprovechando que nos quedan los últimos minutitos, la última tanda, la última patita, vamos a... Perdón. Vamos a ver la pregunta esencial de esta semana.
Ahí vamos a hablar de otras cositas mañana. Así es como se ve la hoja de cálculo del celular, por si acaso. Vamos a ver también mañana la importancia de aprender a utilizarlo. El por qué aprender a utilizarlo. ¿Por qué vamos a utilizar Google nosotros y no Excel? Ese sería el resumen. Y estudiantes. La pregunta esencial está sencilla. La pueden sacar explícita de la presentación, por si acaso. Y dice, pregunta esencial número 24. A partir de lo expresado en clases, indique cuál es el uso e importancia de las celdas en las hojas de cálculo. Uso e importancia. No sirve que solamente escriban cuál es el uso, no sirve que solamente escriban cuál es la importancia. Uso e importancia son dos cositas que tienen que responder. Ustedes pueden decir celdas, un título. Uso. Profesor, ¿se puede ocupar la información del PowerPoint? Por eso exactamente dice acá. A partir de lo expresado en clases. Así que sí puedes utilizar lo que aparece en el PowerPoint. Ningún problema.